Buena gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Araña y hoy vamos a ver cómo crear y configurar un servidor de nitrado para Ark Ascendant. Lo primero que tenemos que hacer es venir a la página de nitrado, una vez aquí, ¿vale? Nos saldría esto y bajamos un poquito. Bajamos un poquito, aquí está Ark Survival Ascendant. Hacemos clic, clic, llegamos aquí y nos sale la opción más popular, como dice aquí. De 20 ranuras, 30 días, 19,29 euros. Para quien no lo sepa, 20 ranuras son 20 personas alojadas en el servidor, ¿vale? Por 19,29 euros, 30 días. La más popular, para mí la mejor, sinceramente. Como dice aquí, esto es para PC Steam y próximamente para Xbox y PS5. O sea, habrá crossplay y podrán jugar todos juntos, pero todavía no ha salido para Xbox y PS5. A lo mejor cuando estés viendo el vídeo sí ha salido, lo estará viendo un poco más tarde, pero bueno. Que no te alcanza los 19,29 euros y solo quieres probar, pues tienes la opción de probar 3 días por 4,79 euros solamente. Está bastante bien. Hasta hace un par de días era 6,80 o 6,70 y pico, o sea que ha bajado de precio, está bastante bien. Esto es la latencia. Que no tenga lag el servidor y demás. Ahora mismo está seleccionada la mejor. Yo ya lo miré. Bueno, vamos a mirarlo. Bueno, aquí no se mira, espera. Aquí personalizaríamos nuestra propia configuración del servidor. Por si queremos que entren más personas, menos personas, 3 días. Vendríamos aquí, personalizar el servidor. Configura tu propio paquete. Paquete. ¿Quieres configurarme el paquete? Bueno, aquí es 20 personas. Podemos modificar hasta 200. Obviamente subirá el precio. Mira qué barbaridad. Y eso que solo está puesto para 30 días. Pero bueno, hay que saber también que si aumentamos, fíjense aquí, 9%, 18% de descuento. Si en vez de 30, que me parece que no hay nada de descuento, ponemos un año, pues mira, tenemos 18% de descuento. Tienes la opción de hacer la suscripción o prepago, como una tarjeta de móvil. Aquí, como les estaba diciendo antes de la latencia, fíjense cómo está ya preseleccionada la mejor, 61 milisegundos, esta tiene 68. O sea que está ya por defecto seleccionada la mejor. Bueno, una vez y tengamos el servidor alquilado, nos vendríamos a esta pestaña de aquí, que es nuestro usuario, mis servicios, y nos aparecería esto, ¿vale? Algo muy importante, ¿vale? Cuando nosotros creemos el servidor por primera vez, lo hayamos configurado como vamos a ver ahora y demás, irás a buscar la partida al videojuego, en Join tal, pues entras y no encuentras la partida. Es porque aquí te va a salir un mensaje en amarillo parecido a este, que este no es porque yo ya lo hice clic en él en su momento. Y en vez de decir mostrar perfil de servidor, te pone mostrar perfil en servidores o algo parecido. Hasta que no des clic ahí, no va a aparecer en los servidores de Ark Ascendant y no podrás entrar. O sea que una vez y lo configures, lo tengas pagado, todo esto, antes de ir a buscarlo, tienes que hacer clic aquí en un mensaje amarillo exactamente igual que este. ¿Vale? Aquí tenemos una pestañita donde podemos extender, una vez alquilado, el tiempo, las ranuras, las personas que quieren estar dentro del servidor, los comentarios, cambiar de juego, puedes cambiar de juego, creo que tienen hasta 100 juegos distintos que puedes cambiar en cualquier momento. Los permisos, cambiar seudónimo, esto no es nada, cambiar el de ubicación, nada, esto no es nada importante. Esto de ingresar la interfaz web lo tenemos aquí, no hace falta que vengamos aquí. Una vez aclarado esto, nos vamos a interfaz web, ese botón amarillo ahí, hacemos clic y estamos en el centro de control, ¿vale? Una vez aquí vayamos a hacer la configuración, antes que nada detenemos el servidor siempre. Antes de hacer cualquier modificación, detenemos el servidor en primer lugar, ¿vale? Detenemos el servidor. Esto es, como dije antes, el centro de control. Aquí podemos ver la dirección IP, el uso de la CPU, el uso de la RAM, jugadores y las credenciales, poco más. Estos son los puertos y tal. Una vez hayamos detenido el servidor,
nos venimos aquí a general, vamos a entrar ya en la configuración, ajustes. Esto es una barra donde tú puedes escribir, por ejemplo, quieres buscar sin tener que estar haciendo lo que estoy haciendo yo, esta opción, desactivar mejora de la impresión de Dino, por ejemplo. Vienes aquí, das a desactivar y ya nos aparece aquí debajo, ¿vale? Si queremos buscar cualquiera de estas opciones debajo rápidamente, lo ponemos aquí y aquí sale. Vale, mostrar nombres internos. Esto es para que salgan los nombres en vez de nombre. Modo servidor, modo plataforma hostia, pues sale con los nombres técnicos del hardware, del PC. Modo servidor, ahora mismo solo se puede poner esto, porque todavía no tenemos el crossplay ni nada por el estilo. Esto ya viene seleccionado. Aquí tenemos que poner el nombre del servidor. Lo tengo aquí, Arcarácnidos, porque ya sabéis, este es el canal de Araña, Araña Game Tech. Entonces, Arcarácnidos, esas arañitas. Contraseña del servidor, lo tengo abierto para quien quiera entrar, porque todavía estoy pensando en hacer una serie y demás, y todavía estoy creando muchas cosas dentro del servidor, y como todavía no, a veces lo detengo y tal, pues está abierto para quien quiera entrar y vaya viendo las cosas. Aquí ponemos la contraseña de admin, esto es muy importante, muy importante. Pongan una buena contraseña, porque una vez estemos dentro del videojuego, depende de cómo te has configurado el teclado, apretando el tabulador, te saldrá abajo la barra de comandos, esa pantallita negra bajita, a la punta abajo. Te saldrá la barra de comandos, donde tendrás que poner ahí, Enable Cheats, espacio, tu contraseña, que será la que está aquí, y activa ya el tema de la barra de comandos, y ya puedes activar el modo construcción y cualquier tipo de comando, y empiezas a hacer admin. El mensaje del día, como pueden ver, aquí tengo bienvenidos Arcarácnidos, no lo sé ni decir yo. Duración del mod, esto especifica cuántos segundos se visualiza el mensaje del día, que es este, bienvenidos Arcarácnidos. Aquí está puesto por defecto 15, yo voy a poner 10, a mí es que esto me da absolutamente igual, porque por ahora no tengo gente, yo pongo 10. Nombre de mapa de Island, el que hay. Intervalo de guardado automático, por defecto 15 minutos, ¿vale? Esto cuando el servidor hace un autoguardado automático, aquí bien claro lo dice. Yo lo voy a cambiar y lo voy a poner en 10 minutitos, un poquito antes. Comprobación de duplicación de ítems. Esto interesa mucho para que nadie te esté haciendo lo que dice aquí, duplicar ítems y recursos y demás. Pero esta configuración no puede ser compatible con todos los mods. Por favor, úsala con cautela. Yo tengo instalado varios mods y por eso no lo tengo activado. El log de juego, que habilita el archivo de registro de jugabilidad de servicio. Comenzar con respaldo. Esto depende de si tú tienes ya guardado... ¿Ves? Aquí está el respaldo. Si tienes ya guardado partidas, pues comienzas con ese respaldo. ¿Qué más? Admin log. También muy importante, el registro del juego del servidor. Activa el log de juego para tu servidor. Muy importante. Lo activamos. Notifica a los admins sobre el uso de comandos de administrador en el chat. Esto es, si tú lo quieres activar, lo activas, si no, no. Esto es para que si hay más de un admin que no seas tú dentro del juego, pues que si tú haces comandos, ese admin vea que tú estás haciendo esos comandos y sepa lo que estás haciendo. ¿Qué más? 600 define el tamaño de las filas de log de administrador. Esto déjenlo también como está. Restricciones, ocultar tamaño de log. Esto, pasteleo. Jugabilidad, esto nada. Mostrar jugadores en el mapa. Todo esto es con la configuración inicial. Yo aquí no he tocado nada. Siempre permitir recoger estructuras. Esto es nuevo en el juego y es lo mejor. Déjenlo así como está. Puedes recoger las estructuras una vez colocadas. Antes tenías un tiempo de colocarlas.
y ya no las podías recoger. Pues ahora las puedes recoger. Eso me parece genial. Pero bueno, seguimos. Tiempo máximo para recoger estructuras después de colocarlas. Como hemos puesto esto aquí, esto da igual. O sea, ya les digo, esto no lo toquen, porque esto está así bastante bien. Máximo de dinos domesticados, 5000. Máximo de dinos domesticados. No lo toquen porque esto seguramente también, si lo suben mucho, afectará al rendimiento del servidor. Tendrá lag y tendrá demás problemas. Yo esto lo dejaría como está, 5000 dinos domesticados, a no ser que vayas a tener el servidor de 200 personas y que vayan a full, esto no hay que modificarlo. Cuenta regresiva de suicidio del implante. Esto es cuando puedes volver a revivir, supongo, establecer cuenta regresiva de suicidio del implante, que no puedes volver a hacerlo, vamos. Activar la vista en tercera persona, ya lo tengo activado. Militar mirilla del servicio. Habilita la mirilla al lado del servidor. Está todo correcto. Esto también déjenlo como está. Notificaciones de acceso, actívenlo. Activar modificaciones de estado, actívenlo. Tiempo de espera para cambiar el nombre de la tribu. Esto también como viene. Si les interesa establecer un bloqueo temporal para cambiar el nombre de la tribu, pues ahí está el tiempo. Mostrar texto de daño flotante. Esto para mí es vital. Es que cuando le atacamos a los dinosaurios o a cualquier otra persona, que se vea el daño que estamos causando en él. Esto para mí activado siempre. Desactivar mejora de impresión de dino. Usa esto para desactivar el bono de estadística del jugador para la impresión de dino. Yo lo tengo desactivado. Quien imprime el dino y lo cría para que tenga una calidad de impresión recibe un aumento de daño y resistencia. Actívalo si quieres esto. Yo como todavía no me estoy dedicando a nada de esto, pues lo tengo desactivado. Permitir que cualquier persona con el bebé del dinosaurio, esto es lógicamente de tu tribu, yo lo tengo activado, lo recomiendo activado. Anulación de prevención de plataformas de estructuras. Esta acción permite autotorretas en plataformas distintas de balsas y bases no móviles también. Aquí nos permite poner torretas automáticas. Si no lo activamos, no nos permite poner torretas automáticas. Esto depende de lo que ustedes quieran, si van a hacer PvP o si quieren defender lo que sea, quieren poder colocar torretas automáticas sobre las diferentes plataformas, activen esta opción. Habilitar volúmenes adicionales de prevención de estructuras, esto es como está. Enfermedades no permanentes. Perdón. Yo lo tengo activado porque esto hará que las enfermedades no sean permanentes y las perderás si te mueres y resucitas, ¿no? Prevenir enfermedades. Esto desactiva totalmente las enfermedades. Esto deshabilitará por completo las enfermedades del servidor. Yo quiero darle salseo y dejo la enfermedad que en el caso que te mate, pues ya no la tienes. Como vemos aquí arriba, enfermedades no permanentes. Pero yo tengo puesto que sí salga enfermedades. Si hacemos clic aquí, no salen enfermedades en el servidor ni en la partida. No existirán. Prevenir alianzas de tribus. Si está habilitado, no se permiten las alianzas entre tribus. Si lo quitas, las tribus pueden hacer alianzas. Permitir alimentar a dinosaurios durante un ataque. Yo esto lo tengo puesto, lo tengo activado. ¿Por qué? Para permitir que tus titanosaurios sean domesticados permanentemente. Si no quieres que alguien tenga un titanosaurio domesticado permanentemente, desactiva esta opción. Permitir indicadores de impacto. También lo tengo activado, lo recomiendo, que es la X roja cuando da, que se ve ¡tuc! Una X roja justo en medio, que tú a lo mejor tiras una piedra y no ves que llega a darle, pues si no tienes esta X roja, no ves que la has dado o no. Para mí, fundamental. Rápida degradación de estructuras centrales no conectadas, todo esto déjenlo como está. Anular la dificultad oficial. Esto, aquí te lo dice, te permite anular el desplazamiento de dificultad para que sea mayor que 1, dejar en blanco o establecer en 0 el valor predeterminado. Esto yo lo dejaría así porque se te puede ir de las manos. De todas maneras, esto para saber exactamente cómo lo puedes hacer en 0,1, 0 lo que sea, baja la ayuda del servidor, que está aquí, y te lo explica rapidísimo y fácil, es una tontería.
Aquí está la ayuda, ¿vale? A ver, seguimos. Vivir enfermedades, estamos por aquí, vale. Como les decía, todo esto lo dejamos como estaba. Permitir aparición de cajas, no. Registro de la tribu de estructuras enemigas. Ya me pasé. Vale, anular la dificultad. Registro de tribu de estructuras enemigas destruidas. Yo esto lo tengo desactivado. Permitir la aparición de cajas encima de estructuras. Esto es que ahora pueden permitir que los haces de luz, estos que bajan, pues caigan encima de una estructura que hayas creado. Yo lo tengo activado. Si lo desactivas, nunca caerá uno de estos sobre una base tuya o similar. Destruir automáticamente dinosaurios deteriorados. Yo lo tengo activado. Destruye los dinosaurios en descomposición al iniciar. Esto seguramente relaja al servidor, no lo llena con cosas que no merecen la pena. Pues destruir los dinosaurios que están en descomposición al iniciarse. Recuperación de estamina mientras vuelas. Yo lo activé. Permite la regeneración de estamina mientras vuelas. Esto se supone que es para un volador que mientras está volando y no está en sprint, recupera la estamina. Yo lo tengo activado y no recupero la estamina. No lo sé, no sé si habrá algún fallo, lo tendrán que actualizar, pero si quieres esto, actívalo, que en algún momento lo arreglarán. Y tal, yo lo tengo activado, pero por ahora no me ha funcionado. Bueno. C4 múltiple adjunta. Esto quiere decir que podemos poner, si lo activamos, múltiples C4 a un dinosaurio para mandarlo a una base y reventarla. Lo desactivamos, solo podemos poner uno. ¿Vale? Tenlo en cuenta. Lo quieres activado, todos los C4 que quieras sobre el dinosaurio y revientas lo que quieras. Que no quieres ese abuso, no es abuso porque todo el mundo lo puede hacer. Pero bueno, ¿quieres múltiples C4 en un dino? Activa. ¿No lo quieres? Desactiva. Multiplicador de cantidad de cosechas. Lo mismo que te digo aquí de lo del dinosaurio volando, que regenera la estamina. Optimiza el rendimiento del servidor, pero disminuye la probabilidad. Yo lo tengo activado y no multiplico la cantidad de cosechas. Pero bueno, lo tengo activado para ver cuándo mejoren esto. Esto lo dejamos como está. Configura el modificador de ítems clan. Lo tengo activado, yo lo recomiendo activado. Esto lo dejamos como está, solo destruir automáticamente estructura central, lo dejamos como está, expulsar jugadores inactivos. Esto recomiendo que lo dejes como está. Si tú quieres que un jugador inactivo esté menos tiempo del que se expone aquí, pues le das menos o más tiempo, si quieres darle más tregua, lo modificas aquí. Aquí activamos PvE, activamos PvP, deterioro de las estructuras de PvP si quieres que se deterioren. Al activarlo, la decadencia de estructuras en servidores PvP, lo activa o lo desactiva. Prevenir PvP en modo offline, esto supongo que todos sabemos lo que es. Depende de lo que quieras, PvE, PvP, pues le activas o desactivas. Intervalo de prevención de PvP offline, este es el tiempo del intervalo para la protección, fácil. Permitir estructuras en suministro. Permitir construcción cerca de los puntos de suministro en modo PvE. Yo esto no lo activo ni en PvE ni en PvP. Esto es que cuando una persona o una tribu va a colocar una base y la va a colocar cerca de un punto de suministro, donde spawnean unos suministros importantes, lo que sea, pues no te dejes fabricar ahí. Si lo activas, te deja fabricar ahí y joderás ese spawn. Deterioro de dinos de PvP. Activar la descomposición de dinosaurios en servidores PvP. Yo lo tengo activado. Y después aquí está el multiplicador. Antes, esto es importante. Antes en en Ark Survival Evolved, en normal, nosotros creábamos un servidor en nitrado y aquí donde dice multiplicador estaban todas las opciones, casi como cuando nos vamos a las opciones del juego. Que podíamos aumentar el daño de recursos, todo, podíamos modificarlo todo, el multiplicador de todo. Y ahora mismo aquí solo tenemos estas opciones, porque claro, el juego es nuevo y Nitrado tiene que ir actualizando, tiene que ir mejorando. Y hasta llegar al punto de como estaba Ark Survival Evolved, que tenía, como decía antes, todos estos multiplicadores para modificar. En este caso solo tenemos estos 6. En este apartado, claro. Ahora seguiré explicando lo más importante.
Multiplicador. Aquí tenemos multiplicador de radio de prevención de recursos de estructura. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros creamos una base y habrá un radio en donde los recursos no van a aparecer, porque colocamos esa estructura ahí. Aparecerán a partir de ese radio hacia afuera. ¿Vale? Entonces, yo lo recomiendo porque a mí no me gusta que, por ejemplo, coloco la base y los recursos dejen de aparecer hasta estar lejos. Porque yo quiero que reaparezcan relativamente cerca. Pues eso, yo lo dejo como está en 1. Multiplicador de consumo de comida del personaje NPC en RAID. Esto viene por defecto en 1, ¿vale? Pero como yo estoy haciendo modificaciones en el servidor in-game, estoy mucho tiempo en el servidor y no estoy jugando, estoy creando bases de admin, creando centros comerciales y demás. Pues no quiero estar atento a que tengo que estar bebiendo agua y comiendo. De todas maneras pongo el modo Dios y ya está, pero hay veces que no tengo que tener modo Dios para probar ciertas cosas y por eso tengo esto aquí. Esto vendrá con 1. Entre menos pones, menos cantidad de agua y comida necesitarás, y por encima de 1, más de agua y comida necesitarás más rápido. ¿Vale? Modificador de montura con plataforma. Cambia la cantidad de objetos que se pueden colocar en una montura de plataforma. Esto quiere decir, cuidadito, porque cuando vemos este símbolo de aquí, esta configuración puede producir problemas en el desempeño en valores extremos, perdón. Cada vez que veamos ese símbolo yo recomiendo que no toquen nada, que lo dejen con el valor que está predeterminado. ¿Por qué? Porque ya vemos que puede producir problemas. Esto quiere decir que colocar un objeto sobre la plataforma, por ejemplo, es cuando colocamos una caja fuerte. Pues solo nos dejará colocar una. Por ponerte un ejemplo, no te dejará colocar más. ¿Qué más? Multiplicador de área de construcción de montura de plataforma. Multiplicador que amplía en número o acorta los límites de área de construcción de la montura de plataforma. Lo mismo, tiene unos límites cuando tú colocas la plataforma sobre nuestra criatura, sobre el dinosaurio. La plataforma tiene unos límites naturales. Pues aquí ponemos si queremos, si podemos sobresalir un poco o no podemos sobresalir nada o incluso menos, ¿vale? Para construir de la base de la plataforma, ¿vale? Menos es dentro de la base y más es hacia afuera de la plataforma, perdón. Multiplicador de decadencia de Dino. También lo dejo como está. Multiplicador de tamaño stack. Esto la verdad que viene con 1. Lo intenté modificar a 1,5 y tampoco se modifica, ¿no? Una vez ya hagamos hecho todas las modificaciones, antes de movernos de aquí, guardar cambios. Si no guardas los cambios, todo lo que has hecho por ahí para arriba se pierde, aunque vayas, por ejemplo, y meterte aquí a otra página. Si tú ahora coges y te metes en otra página de por aquí y no has guardado, se pierde. ¿Vale? Guardamos antes de salir de aquí y ahora nos vamos a lo más importante, que es en donde les estaba diciendo, donde no se puede modificar estos multiplicadores, que solo tenemos estas opciones. Pues si queremos modificar otras opciones de multiplicador que no tenemos ahí, tendríamos que venir aquí, archivos de configuración, en ajustes. Le damos a archivos de configuración. Y si es la primera vez que tú has creado el servidor, dudo que te salga en Game Ini, ¿vale? Ven aquí arriba, Game Ini. Fíjense que aquí dice editar archivo, Game Ini. Dudo que te salga esto porque habrás iniciado el servidor por primera vez y no tendrás el Game Ini. A lo mejor Nitrado ya cuando tú veas el vídeo ha solucionado este problema y ahora lo tienes. En el caso que no lo tengas, esto se coge dentro del Game Ini de los archivos del videojuego. ¿Vale? Vas a los archivos del videojuego, vas a la carpeta Game Ini y te aparecerán todos estos datos. Los copias, vienes aquí, que esto te aparecerá aquí vacío, lo pegas y ya tienes el Game Ini. Una vez lo hayas pegado, guardas cambios, ¿vale? Ya tienes el Game Ini, que aquí como podemos ver es en donde podemos añadir o modificar opciones de multiplicador, ¿vale? Para modificar.
Aquí dice per level stat multiplier dino tamed. Esto es multiplicador de stat por nivel del dino tameado, ¿vale? Aquí está 0.2, pues si aumentamos esto, aumentamos por nivel el stat del dino tameado. Nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 6, nivel 4, nivel 5, nivel 7, está todo organizado ahí como viene. Y por ahí para arriba muchas más opciones que podemos modificar. Que no tenemos las opciones, las podemos agregar directamente. Pero las queremos agregar una vez guardado. Aquí, ¿vale? Venimos en donde dice game ini y ponemos game user setting ini. Y este, como dice aquí, game user setting ini. Otra zona donde podemos configurar, donde hay distintas configuraciones. Por ejemplo, aquí como vimos en el otro lado está el server admin password. No, nada, ahora la cambiaré la contraseña que vamos a hacer. Show my player localization true. Only show person player. Ven que dice true. Si aquí quitamos true y ponemos false, pues estamos modificando el archivo. ¿Vale? Aquí lo mismo. Todo esto que vayamos modificando se modificará en el juego. Es como donde estábamos antes, en general. Pero como todavía Nitrado no lo ha puesto en el menú, pues hay que hacerlo de esta manera. Incluso las opciones que no están podemos agregarlas. Pero hay que saber cuál es. Por ejemplo, esto es una. Y esto lo he agregado yo. Entonces cogí este comando, por así decirlo, y lo agregué aquí. ¿Vale? A ver. Una vez hayamos modificado o agregado lo que hayamos hecho aquí, como te dije antes, guardamos y nos vamos otra vez a centro de control. Como te había dicho desde el principio, habrá detenido el servidor para hacer toda la configuración. Estará detenido el servidor. Voy a detenerlo yo para que lo vean. Es que esto tarda, pero bueno. Aquí puedes poner el mensaje como por ejemplo, señores, vamos a parar el servidor 10 minutos por ajustes técnicos y demás. Lo pones aquí. Detener servidor. Se manda el mensaje y empieza a detenerse el servidor. Esto lo tenías que haber hecho antes de hacer ninguna modificación en el servidor. Como ves aquí, el servidor se está apagando. Deteniendo servidor. Tarda un poquito, es normal. Vamos a ver. ¿Vale? Aquí está el servidor detenido. Ya tienes todo guardado. Y vienes al centro de control a reiniciar el servidor. ¿Vale? Pues te encontrarás esta tecla verde. Haces clic o haces clic aquí, te dé la gana, cualquiera de los dos, para ti. Iniciar servidor. Aquí pones, ¿estás seguro que sí? Iniciamos. El servidor se está reiniciando. Reinicio. Le damos un segundito que termina ya. Una nueva actualización se instalará ahora. Ven, aquí Nitrado ahora mismo está instalando una actualización. Esto es lo que interesa. Nitrado ahora instala una actualización y a lo mejor nos pone un menú nuevo para poder configurar mejor y más fácil las cosas. Vamos a ver, no lo creo, porque ayer también vi una actualización de estas y no cambió nada. A simple vista, claro que cambian cosas, se mejoran cosas, las cosas habrá menos lag, menos todo. Todas esas actualizaciones mejoran, pero que sea a la vista del menú de nuestra configuración, pues habrá que ir viéndolo. Bueno, señores, servidor iniciado.
como les dije, si es la primera vez que hicieron el servidor y ahora van a ir a buscarlo, no lo van a encontrar porque aquí tiene que aparecer mostrar servidor en los servidores. Un letrero en amarillo, como les dije al principio, ¿vale? Le dan y a partir de ahí ya podrán ir a buscar el servidor. Si no le dan a eso, recuérdenlo, porque se van a volver locos buscándolo, ¿vale? Le dan a esto amarillo que a mí ahora no me aparece, porque ya le di y ya les aparece. Ustedes tendrán vuestra contraseña, bla, 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 todo. Y nada, señores, creo que esto es todo. O sea que muchísimas gracias por vuestro tiempo. Denle me gusta, suscríbanse y a cuidarse.